Como decía, continuamos con la filiación y sus efectos. Las fuentes de filiación o la filiación puede ser por naturaleza, es decir, por nacimiento, o por adopción, que eso además viene en otros artículos del Código Civil. A la vez, la filiación por naturaleza, por nacimiento, se diferencia entre matrimonial y extramatrimonial. Tenemos que decir que los efectos no son diferentes según sea matrimonial o extramatrimonial. Hubo un tiempo en que sí diferenciaba el Código Civil, que además la jurisprudencia y se modificó la legislación en el sentido de que los hijos extramatrimoniales no podían tener menos derechos. Eso ya es una concepción que está superada en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, yo cuando estudié la carrera esto no existía, pero sí que es verdad que anteriormente se diferenciaba y a los hijos extramatrimoniales se les otorgaba menos derechos, y actualmente tienen los mismos derechos, de manera que no habría ninguna distinción práctica. Pero es verdad que el Código Civil sigue diferenciando, sobre todo para ver cuándo podemos presumir que haya esa filiación por naturaleza entre matrimonial y extramatrimonial. Y también, si la queremos por adopción, en el caso de que se trate del hijo del cónyuge, los trámites son mucho más simples, ¿no? No hace falta una propuesta de la entidad pública. Es matrimonial, nos dice el Código Civil, cuando el padre y la madre están casados entre sí, algo que parece, bueno, pues obvio, ¿no? Y dice efectivamente que surten los mismos efectos, por si cabía alguna duda, y sobre todo porque no siempre ha sido así. La filiación determina en primer lugar los apellidos, el orden de los apellidos. En principio, el orden de los apellidos, no, los apellidos, que tiene que llevar el primero del padre y el primero de la madre. Respecto del orden, en principio va el del padre y después el de la madre, pero por acuerdo y en defecto de acuerdo, según lo que diga el encargado del registro, decida en interés del menor, se podría alterar el primero, el de la madre. El hijo, cuando tenga la mayoría de edad, también puede alterar el orden de los apellidos. Aquí se dice igualmente en el artículo 110 que tienen la obligación, como los derivados de la patria potestad, de velar por los menores y prestarles alimentos, ¿no? Respecto de la determinación y la prueba de la filiación, que me parece algo interesante, en principio la filiación produce los efectos desde que tiene lugar. Se acredita mediante la inscripción en el registro civil cuando se produce un nacimiento, o bien por una sentencia, porque se ha tenido que impugnar, o más que impugnar, pedir la reclamación de la filiación de un hijo que no quiera ser reconocido, no sea reconocido por el padre. La filiación matrimonial, materna y paterna se determina, según el artículo 115, por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio o por sentencia, como decía. Se presumen que son hijos del marido. Aquí sí que por eso hay que diferenciar entre matrimonial y no matrimonial, porque si no hay matrimonial no hay esa presunción, ¿vale? Entonces se presumen que son hijos del marido, según el artículo 116, los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o separación legal o de hecho de los cónyuges, ¿vale? En el caso del 117 nos dice que haya nacido dentro de los 180 días siguientes, podrá destruir esa presunción mediante una declaración auténtica en contrario formalizada durante los 6 meses siguientes desde el conocimiento del parto. Esto, como decimos, si no hay matrimonio no hay ningún tipo de presunción. Aun faltando la presunción, porque haya nacido después, por ejemplo, se podría escribir como matrimonial, pero hace falta que lo consientan ambos, que lo consienta también el padre. La filiación adquiere el carácter de matrimonial desde el momento en que se casan los padres y se hubieran casado con posterioridad al nacimiento del hijo. Hemos tenido un hijo, nos casamos un año después, su filiación se convierte en matrimonial. En el caso de la filiación no matrimonial tenemos otra serie de requisitos, por decirlo de alguna manera. Viene en el artículo 120. Es necesario que se haya ese consentimiento de ambos, el reconocimiento ante el encargado del registro, bien por una resolución recaída en un expediente del registro civil o por sentencia firme cuando ocurren algunos supuestos. Respecto de la madre, cuando se haga constar la filiación en la inscripción de nacimiento. En cualquier caso, hace falta ese consentimiento, por decirlo de alguna manera, para inscribirlo y reconocimiento en el registro, y no hay ninguna de las presunciones que hemos visto, como en el caso de que los padres sí que estuviesen casados, ¿vale? Respecto de las acciones de filiación que podemos tener, podemos diferenciar entre las de reclamación y las de impugnación de la filiación.